¿Eres un empleado con una gran idea, pero no sabes cómo dar el primer paso? ¿O quizás un emprendedor estancado en la operativa diaria de tu negocio? Bienvenidos a Emprendedores en Marcha, el podcast diseñado para guiarte en el viaje definitivo, desde la relación de dependencia hasta la libertad del inversionista. Acompáñanos en episodios cargados de estrategia pura, mentalidad de abundancia y sistemas de negocios reales. Aquí no solo hablamos de teoría, te damos la hoja de ruta para que logres prosperidad con salud y paz mental. Transita con nosotros las 4 etapas del éxito. La del empleado soñador, validando tu idea. La del emprendedor, construyendo sistemas. La del empresario, liderando y escalando. Y finalmente la del inversionista, generando libertad financiera. Carpe diem, aprovecha el día. Res non verba, resultados, no palabras. Imagínense por un momento la dinámica de un zoológico, digamos de máxima categoría. Para el león que vive ahí, la supervivencia está totalmente resuelta. Claro, no tiene que hacer absolutamente nada. Nada. A las 12 en punto del mediodía, todos los días sin falta, le dan su comida. Cero desgaste de energía, cero incertidumbre, no hay cacerías fallidas. Es, un entorno de seguridad absoluta. Pero hay un peligro tremendo ahí, aunque no se vea. Justamente. El peligro real está súper escondido, hasta que, por algún accidente, la puerta de esa jaula se abre de par en par. Y en ese segundo de libertad repentina, el león se da cuenta de algo aterrador. Y es que la comodidad prolongada hizo que se le olvidara por completo cómo cazar. ¡Wow! ¡Qué buena analogía para empezar! Y de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Tenemos en la mesa el trabajo de un creador que se llama Claudio, específicamente extractos de su guión y su libro titulado La jaula de oro, del empleo al emprendimiento inteligente. La misión de nuestro análisis a fondo hoy es explorar por qué esa sensación de, seguridad inquebrantable que te da un sueldo fijo, podría ser la trampa financiera más grande del mundo moderno. Sí, y vamos a desarticular esa falsa dicotomía entre el empleo tradicional y el emprendimiento, ¿no? Analizando sobre todo la psicología que se necesita para hacer esa transición sin, colapsar financieramente en el intento. Tal cual, porque la verdad el planteamiento de este material resulta súper cautivador de inmediato. Se atreve a desafiar el dogma de la propia cultura del emprendimiento. Totalmente. Porque hay una narrativa muy dominante allá afuera que te exige el salto al vacío. Esa idea de que para construir algo propio se requiere una tolerancia irracional al riesgo, casi como si tuvieras que sufrir. Ajá, la idea de arriesga todo o no eres un emprendedor de verdad. Exacto. Pero lo que Claudio propone es un marco diametralmente opuesto. Hablamos de una metodología de transición donde, fíjate qué interesante, preservar tu estabilidad mental y operativa es el requisito previo para el éxito. No el sacrificio que tienes que pagar por él. Exactamente. No tienes que sacrificar tu paz mental. Bueno, vamos a desglosar esto desde la base. Antes de diseñar una ruta de escape de esta jaula de oro, tenemos que entender con qué materiales está construida y por qué el cerebro humano cae tan fácil en su diseño. Claro, es que la trampa es biológica en realidad. Sí, y el texto arranca con una frase durísima, la verdad. Define el sueldo mensual como el precio que se le pone a los sueños para que se queden dormidos. Uf. ¡Qué frase! Fuerte, ¿no? No es solo una crítica al mundo corporativo, es una observación directa de esa transacción emocional que hacemos. Archivamos nuestras propias ambiciones a cambio de certeza a corto plazo. Y, esa transacción emocional tiene sus raíces profundamente ancladas en nuestra biología evolutiva.
El sistema nervioso central humano está diseñado para una cosa principal, que es buscar la homeostasis. O sea, minimizar el gasto de energía. Exacto. Minimizar el esfuerzo y predecir amenazas. Entonces, imagínate, un depósito bancario que te llega seguro cada 14 o 30 días, le envía una señal química de calma total a tu cerebro reptiliano. Le dice, hey, tranquilo, el refugio y la comida están garantizados. Pero ahí es donde surge el problema biológico, me imagino. Claro, porque esa señal de confort sostenido lo que hace es atrofiar tus receptores de riesgo a largo plazo, igualito que el león de tu ejemplo inicial. La mente deja de escanear el horizonte buscando peligros o vulnerabilidades, porque simplemente asume que el entorno siempre la va a proveer. Lo cual revela la inmensa fragilidad de la estructura. Porque, fíjense en esto, el texto hace énfasis en algo contraintuitivo. Depender de una sola fuente de ingresos, que es exactamente lo que la sociedad te aplaude y llama una carrera estable, Es en realidad la posición financiera más arriesgada que existe. matemáticamente lo es. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, imagínense volar un avión que depende exclusivamente de un solo motor. ¡Qué terror! Literal, eso viola cualquier protocolo básico de seguridad, porque es un punto único de fallo. Si ese motor se detiene por lo que sea, el colapso es inminente. Y te vas para abajo. Te caes. Pero la analogía corporativa va más allá de volar con un solo motor. El verdadero riesgo es que los pasajeros de este vuelo laboral han cedido absolutamente todos los controles. Sí, le dieron el volante a alguien más. Entregaron el mantenimiento, la gasolina, la ruta a una empresa externa. Y viajan en la cabina súper cómodos, asumiendo ciegamente que el piloto corporativo jamás se va a equivocar. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las empresas modernas están diseñadas. No, porque están optimizadas precisamente para mantener a los pasajeros distraídos de esa falta de control. Totalmente. Te ponen películas en el asiento. Literalmente, los departamentos de recursos humanos, los superpaquetes de beneficios, los bonos, los viernes libres, todo eso son mecanismos diseñados para enmascarar la fragilidad de ese motor único. Te generan la ilusión de que la máquina es invulnerable. Exacto, pero en la economía actual ese motor se puede apagar de golpe por variables que ni siquiera tienen que ver contigo. Una fusión de empresas, una tecnología nueva que automatiza tu área o una crisis global. Y te cortan el suministro financiero en horas. Y al depender de un solo proveedor, te quedas con cero margen de maniobra. Ahora, si seguimos esta línea de razonamiento, la reacción lógica e inmediata de la mayoría sería el pánico, ¿no? Claro, salir corriendo. El impulso te diría, oye, abre la puerta de la cabina, renuncias el lunes a primera hora y funda tu empresa esa misma tarde. ¿Qué es lo que vemos todo el tiempo en las películas y en Internet? Sí, el folclore de Silicon Valley alimenta eso a tope. Las historias del fundador que dejó la universidad, durmió en un garaje, comió fideos instantáneos 2 años y luego se hizo millonario. Hay una devoción mística a esta idea de quemar las naves. Sí, pero el material de Claudio rechaza esa narrativa por completo. De hecho, cataloga esa huida impulsiva como un error estratégico catastrófico. ¿Y por qué? Porque suena que es lo que todo emprendedor valiente debería hacer. El problema con la narrativa de quemar las naves es que se basa en el sesgo de supervivencia. Escuchamos las entrevistas de los 3 que triunfaron, pero ignoramos a los miles y miles que colapsaron emocional y financieramente por tomar esa decisión. Los que quebraron no salen en las portadas de revistas. Exactamente. Y aquí es donde el autor introduce un pilar central de su libro, que es un concepto que él llama el homo plenos. Homo plenos, o sea, hombre pleno. Tal cual. La idea es que la verdadera prosperidad no se puede separar de la salud integral de la persona. Y, o sea, desde un punto de vista fisiológico, es inviable tener salud cuando tu cuerpo opera bajo el estrés constante de la inseguridad financiera. A ver, pero me voy a detener aquí para darte un poco de resistencia a esa idea. Porque surge un debate sobre la motivación, ¿no? ¿Acaso no se podría argumentar que la presión extrema funciona como un combustible? Muchos creen eso, ¿sí? O sea, el estrés de no tener asegurado el pago del alquiler, digamos que te inyecta una urgencia que no puedes replicar. Un hambre que te obliga a innovar.
Si validas tu negocio poco a poco mientras cobras un sueldo, ¿no se diluye esa motivación? Es una duda súper común. Sí, pareciera que sin la amenaza de quedarte en la calle, te acomodas y nunca ejecutas nada de forma agresiva. Mira, lo fascinante aquí es que la neurociencia desmiente por completo esa idea de que el pánico genera innovación. ¿En serio? Totalmente. Cuando destruyes tu red de seguridad de golpe, tu cerebro no entra en un modo de alta creatividad, entra en un estado de emergencia biológica. Empieza a segregar a hormonas, me imagino. Exacto. Las glándulas suprarrenales te inundan la sangre de cortisol, la hormona del estrés, y este baño químico produce un secuestro de la amígdala, te da visión de túnel. ¡Wow! O sea, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento analítico complejo, la que evalúa escenarios a largo plazo, básicamente reduce su actividad. O sea, te vuelves primitivo. Literalmente, el control cae en los instintos más básicos de supervivencia, que solo buscan un alivio a corto plazo. Claro, bajo esa óptica todo cambia. Una persona inundada de cortisol no está diseñando una arquitectura de negocio para el futuro. Está intentando sobrevivir al viernes. Exacto. No piensas en crecer, piensas en no ahogarte. Y esa desesperación es la que te lleva a aceptar clientes tóxicos que pagan poco, a comprometer tus ganancias o a lanzar productos mal hechos, solo para tener algo de flujo de caja ya mismo. Se vuelve una cadena de malas decisiones reactivas. Entonces el proponer que mantengas tu empleo corporativo mientras validas tu idea no es falta de valentía. Para nada. Es una mitigación de riesgo súper calculada. Es garantizar que tu cerebro siga operando con su máxima capacidad ejecutiva. Emprender inteligente significa tomar decisiones desde la serenidad, no desde la asfixia de no saber qué vas a comer mañana. Me encanta. El estado de homo plenus es negarte a sacrificar tu bienestar neurológico en el altar del emprendimiento. Exactamente. Pero entender esto nos deja con un problema práctico, ¿no? Si renunciar de golpe es destructivo, necesitas un mecanismo de transición que sea progresivo. Y aquí es donde el texto introduce lo que llama la escalera del inversor. Es un proceso, paso a paso, para cruzar ese puente sin, digamos, quedarte a vivir ahí eternamente. Sí. Y el elemento más fascinante de esta escalera es que el primer peldaño no tiene nada que ver con hacer una empresa o invertir dinero. Requiere destruir una estructura mental, un cambio absoluto de identidad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Lingüística aplicada a la psicología personal. Claudio insiste en que el paso número 1 es arrancar de tu vocabulario la frase «soy un empleado». ¿Así de tajante? La borras. Y la instrucción es que empieces a decir, mental y verbalmente, «soy un emprendedor que temporalmente financia su proyecto inicial a través de su empleo». ¿Qué fuerte impacto tiene eso? Es que ese pequeño ajuste altera toda la jerarquía de poder en tu cabeza. Modifica la lente con la que ves tu día a día laboral. Porque uno de los obstáculos más pesados en esta transición es el drenaje de energía por culpa del resentimiento. Uf, sí. Ir a una oficina que odias te deja exhausto. Claro, cumplir un horario en un lugar que ya no es tu meta te genera una fricción mental que agota. Pero al cambiar tu narrativa interna, el empleo pierde esa cualidad de cárcel instantáneamente. Y ese cambio de percepción desactiva el resentimiento y te permite ver la dinámica laboral como si fuera capital de riesgo. Imagínate ver a tu empleador corporativo actual no como el jefe que te retiene, sino como tu primer inversor ángel. La lógica del esfuerzo. Si lo pensamos como una ronda de inversión semilla, la empresa donde trabajas te está inyectando capital constante mes a mes. Y con ese capital pagas tus costos operativos vitales. Exacto. Te cubren la hipoteca o la renta, el internet, la electricidad, tu seguro médico. Y a cambio de esa liquidez, la corporación te demanda que un bloque de 8 horas. Así es. Pero, y aquí está la clave, las 14 o 16 horas que sobran en el día, más los fines de semana, siguen siendo tuyas. Están bajo tu control para edificar tu visión. Bajo este marco, tu trabajo de 9 a 5 es, literalmente, tu ronda de financiamiento semilla. Verlo así elimina el papel de víctima de tajo y te fomenta a usar tus recursos de manera más estratégica. Y esto nos lleva directo al segundo peldaño, los microobjetivos. Ah, sí, porque la parálisis por análisis es lo que mata a la mayoría. Totalmente. Cuando te pones metas gigantes tipo, este año facturo mi primer millón o voy a dominar el mercado internacional,
Tu cerebro ve una brecha insalvable entre donde estás hoy y esa meta. Se abruma y no hace nada. Exacto. El texto sugiere que la transición de empleado a inversionista requiere al principio una granularidad extrema. Tu único foco debe ser conseguir tu primer cliente real. Una validación singular. Conseguir que una sola persona allá fuera en el mercado te entregue dinero real por tu solución. No buscar levantar millones. Y esa primera venta la puedes hacer perfectamente un martes a las 8 de la noche o un sábado por la mañana. Sin que se entere recursos humanos. Claro. Y el riesgo de que el mercado te rechace está amortiguado porque igual te va a caer la quincena corporativa. El costo de equivocarte en esta etapa es casi cero. Y las lecciones son invaluables. Ahora, entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Porque, a ver, la lógica del modelo es contundente. Pero la disonancia entre entenderlo intelectualmente y realmente ejecutarlo sigue siendo un abismo. Es donde mueren las buenas intenciones, sí. Alguien puede decir, ok, ya soy un homo plenius, ya soy un emprendedor financiado, delinear sus microobjetivos y aún así paralizarse meses y no dar ni un paso táctico. Leer el libro no basta. No, la pura acumulación de teoría rara vez tiene la fuerza para romper la inercia de tus hábitos diarios. Porque te topas con el muro definitivo, la fricción de lo cotidiano. La excusa universal es no tengo tiempo. Llegas cansado del tráfico, el jefe, las demandas de tu familia. Encender un segundo motor cuando el primero ya está fundido requiere una voluntad de titanio. Pero si conectamos esto con el panorama general de lo que dice Claudio, el elemento paralizante más grave no es que te falten horas, ni siquiera que no sepas cómo hacerlo. El enemigo número 1 es el aislamiento estructural. O sea, tratar de emprender solo. Exacto. Imagínate estar de lunes a viernes sumergido en una oficina donde todos solo hablan de sobrevivir al jefe y ansían que sea viernes. Intentar levantar un negocio en ese vacío requiere remar contra una corriente cultural fuertísima. Es que el ser humano es súper tribal. Totalmente tribal. Y el aislamiento disuelve tu sentido de urgencia. Si estás solo y decides no hacer esa llamada de ventas o no lanzar tu prototipo hoy, pues no hay consecuencias sociales, nadie te ve. Nadie te reclama. Exacto. Para neutralizar esto, el material hace mucho énfasis en diseñar tu entorno. Menciona herramientas y comunidades, por ejemplo, emprendedores en marcha en plataformas como School. Esto es aprendizaje vicario puro, ¿no? Y responsabilidad compartida, sí. Es introducir presión de grupo, pero positiva. Al integrarte a un ecosistema con gente que tiene tus mismas limitaciones, personas que también tienen jefe, también tienen horarios, cuidan a sus hijos, pero que aún así están cerrando clientes en sus ratos libres. Ahí la excusa de no tengo tiempo se te desintegra por completo. Claro, te quita las excusas logísticas de un plumazo. Además, ver a otros ejecutar desmitifica el proceso. Una comunidad activa te da mapas de ruta, para no perder el tiempo en cosas que no importan como diseñar un logo por meses. Exacto. Evita que tus ideas se queden en un cajón. Transforma el emprender, que suele ser súper solitario, en una marcha colectiva. Y ese ecosistema es lo que da soporte a los preceptos filosóficos con los que cierra el texto. Porque Claudio no usa el carpe diem como una frase motivacional barata. No, lo usa como ingeniería personal. Reconocer que el tiempo es finito debe ser un gatillo para la acción. Y eso desemboca en la directriz máxima de su propuesta, res non verba. Menos palabras, más resultados. Hechos, acciones tangibles. Y la aplicación del res non verba es un filtro implacable contra esa ilusión de productividad. Porque hoy en día la trampa es ser un consumidor pasivo de información corporativa, ¿verdad? Leer libros y libros sobre negocios sin vender nada. Exacto. Hacer 1000 estrategias en una pizarra no cambia tu realidad material si no hay clientes involucrados. Y fíjense que el autor cierra con una sentencia brutal. Dice textualmente, tu empleo debe ser el inversor de tu futuro, no la tumba de tu talento. Uf, esa frase distribuye la responsabilidad de una forma ineludible. Totalmente. Subraya que la empresa no construye tumbas creativas a propósito. La empresa solo te ofrece comodidad. Es tu propia pasividad, tu inacción frente a esa comodidad, lo que termina acabando el hoyo. Al final, el objetivo de todo este modelo de transición no es nada más crear negocios rentables. Es proteger tu agencia personal, desarmar esa falsa seguridad de depender de otros, pero sin glorificar el estrés autodestructivo. Operar desde la fortaleza, claro. O sea, canalizar tu energía hacia algo tuyo, pero cumpliendo tus obligaciones del presente.
Bueno, la verdad es que el recorrido analítico de hoy ha desmantelado un montón de dogmas. Ha estado intenso. Bastante. Empezamos viendo que depender de un solo motor financiero es una apuesta de muchísimo riesgo disfrazada de beneficios temporales. También derribamos ese mito romántico del sacrificio absoluto. Porque el estado de emergencia biológica, el estrés, anula tu capacidad para crear. Y consolidamos que esta transición requiere cambiar de identidad, ¿no? Verte como un emprendedor financiado por su sueldo, trabajando con microobjetivos y apalancado en una comunidad enfocada en el res non verba. Resultados sobre excusas, siempre. Y llegando al cierre de este análisis, creo que hablar de cómo la comodidad anestesia nuestras aspiraciones nos deja una puerta abierta a cosas más allá del trabajo. Es imperativo proyectar esta lente hacia otras esferas de la vida, totalmente. Si un sueldo seguro puede construirte una jaula dorada tan silenciosa alrededor de tu potencial creativo, cabe preguntarse qué otras comodidades están operando igual. A ver, danos un par de ejemplos para pensar. Podrían ser ciertas relaciones interpersonales, amistades o parejas que mantenemos solo porque nos da flojera el cambio o evitar conflictos, o el consumo digital, ¿no? Ver series o pasar horas en redes en lugar de desarrollar nuevas habilidades. Se vuelven refugios que nos anestesian. Hasta los lugares donde vivimos, espacios predecibles que ya no nos exigen nada intelectualmente. Las jaulas de oro más complejas no tienen barrotes de acero. Solo necesitan ser un poquito más cómodas que el miedo a lo desconocido. ¡Qué locura! Es un pensamiento súper provocativo para cerrar. Extender esta auditoría a todas las áreas de la vida, para detectar qué partes de nuestra existencia están en piloto automático por simple aversión al esfuerzo. Hay que estar atentos a esas cuotas silenciosas que pagamos. Definitivamente. Bueno, apreciamos muchísimo el tiempo de quienes nos escucharon en este desglose sobre las mecánicas del emprendimiento inteligente y cómo evadir estas comodidades que nos anestesian. Nos encontraremos en la próxima exploración detallada para seguir analizando el conocimiento y las grandes ideas detrás de los textos. Si deseas profundizar los temas de este podcast, únete a nuestra comunidad en Skool. Deja de ser un espectador y conviértete en protagonista. Accede a mentoría, plantillas y networking real haciendo clic en el link de la descripción. Hasta pronto.